Bien, en este vídeo voy a desarrollar lo que es la teoría de la relatividad de Einstein y según este esquema que vemos aquí en pantalla ahora mismo, comenzando por los orígenes de la relatividad clásica de Galileo, sistemas de referencia y después el gran famoso experimento de Michelson-Morley que dio origen a la teoría de la relatividad. Después desarrollaremos lo que es la relatividad especial de Einstein, transformaciones, dilatación del tiempo, con las transformaciones que se aplican en relatividad, ejemplos, ejercicios y luego un pequeño avance de lo que es la relatividad general que desarrolló con posterioridad. Bien, para empezar vamos a ver un vídeo de la película Ágora de Amenábar, en el que en una escena desarrolla lo que es la diferencia entre el concepto griego clásico del siglo III a.C., cuando creían que para mover un objeto tiene que aplicarse una fuerza. Es decir, si un objeto se está moviendo es porque alguien lo empuja. En cambio, si nadie lo empuja, pues debería permanecer quieto. Entonces, en esta escena están en un barco y lo que viene a decir es, según la teoría clásica griega, si lanzan un saco desde arriba del barco, mientras el barco se está moviendo, al barco lo empuja el aire, al saco no. Entonces debería moverse el barco y el saco caer en vertical, visto desde el muelle o pues desde un sitio estático, quieto, desde fuera del barco. Si al avanzar el barco el saco cae en vertical, para quien está dentro del barco parece que el saco cae hacia la popa. Vamos a ver esta escena. Vamos allá. Aspasia, ¿estás listo? Sí, dama. Ahora quiero que cojas el saco y que subas al mástil. Bien. Sube el mástil. Aquí se ve que el barco se está moviendo. Y ahora es cuando Hipatia lo explica. ¿Podrás por fin explicarme qué es lo que te propones? Cuando Aspasio arroje el saco, la nave estará avanzando. Por tanto, el saco no caerá a los pies del mástil, sino un poco más atrás. Yo diría que más o menos por aquí. ¿Y qué tiene eso de peculiar? ¡Sí! ¡Pero si ha cerrado! Sí, pero esta es la prueba definitiva. ¡Definitiva! ¡El saco se ha comportado! Bien, lo que acaba de demostrar es que el saco acompaña al barco en su caída. Bueno, pues esto es el concepto de inercia. Es decir, no es necesaria una fuerza para que avance un objeto, sino simplemente si un objeto, el saco, ya iba con velocidad inicial y no hay nadie que lo empuje o lo frene, seguirá con esa velocidad inicial. Aparte se ve en esta escena lo que es el concepto de sistemas de referencia. Desde fuera, tanto el barco como el saco avanzan hacia adelante. Desde dentro del barco, el saco cae. Entonces, para un observador que está dentro del barco, el saco ha caído en vertical. Igual que si se hiciese en un lugar estático como el muelle. En el muelle, en el puerto, lanzas el saco, cae en vertical. En un barco en movimiento, lanzas el saco, cae en vertical. Bien, esto sucede siempre que el sistema de referencia, barco o puerto, sean inerciales. Un sistema inercial significa aquel que se mueve a velocidad constante o está parado. Si el barco estuviera acelerando, tanto por velocidad como por cambio de dirección, entonces ya cambiaría el asunto. Como por ejemplo un coche en una curva, que al girar, pues de repente experimentamos como que nos movemos hacia la derecha. Bueno, pues muchos siglos después, Galileo, primero Isaac Newton desarrolló las leyes de la inercia y Galileo hizo la composición de velocidades.
Es decir, un objeto que se mueve a cierta velocidad respecto a un sistema de referencia, ¿cómo se ve desde otro sistema de referencia? En esta diapositiva vemos un tren en el que viaja Marta y hay un operario en la estación que se llama Juan. Entonces, si algo sucede dentro del tren y lo ve Marta, ¿cómo lo ve Juan, que está fuera en la estación parado? Pues por ejemplo, un objeto que está quieto en el tren, Marta lo ve quieto, velocidad cero, está parado. Por ejemplo, la persona que está sentada delante de ella, para Marta está parada. Ahora bien, para Juan no. Juan está viendo que esa persona se va, desaparece. ¿Por qué? Pues porque el tren se va. Entonces esto llevó a Galileo a desarrollar estas ecuaciones. Tenemos un sistema de referencia S con sus vectores x y z y otro S' con sus vectores x' y z'. Entonces, si hay un punto P, respecto a S' tiene unas coordenadas. ¿Cuáles serán las coordenadas respecto a S? Pues depende de la velocidad a la que vaya el sistema S'. Entonces llegamos a las últimas ecuaciones que dicen que lo que ve el observador estático S es igual a la posición respecto a S' en movimiento más el desplazamiento del sistema S'. S sería la estación, S' sería el tren. Y ahí abajo tenemos x igual a x' más velocidad del tren por el tiempo, y lo mismo para y z. Es decir, se suma la velocidad del tren. Bien, por ejemplo, en este caso tenemos un coche que se acerca a una persona a 20 por hora. Si la persona que está montada encima del coche lanza una pelota hacia adelante a 20 por hora, el impacto que recibe la persona que está quieta es los 20 kilómetros del coche más los 20 kilómetros de la pelota. Es decir, refiere a la pelota a 40 por hora. Si la persona lanza la pelota a 20 por hora hacia atrás, pues será 20 hacia un lado, 20 hacia el otro, se restaría y entonces la pelota caería en vertical, quieta, porque no tendría velocidad horizontal. Esto, si alguna vez habéis saltado una bici en movimiento, por ejemplo, una bici que va a 20 por hora y pegáis un salto hacia atrás, que no creo que llegue a 20 por hora, pongamos 10, estás saltando hacia atrás, pero en cuanto tus pies toquen el suelo verás que te caes hacia adelante, porque son 20 menos 10 kilómetros por hora hacia adelante. Bien. Y entonces llegamos a... Bueno, pasamos más adelante, a finales del siglo XIX. Era un siglo en el que se había ya reunificado la electricidad con el magnetismo. Ya se había deducido lo que se creía hasta ahora, que la luz es una onda electromagnética. Entonces, Maxwell, en 1865, reunió en 4 ecuaciones toda la teoría electromagnética. Y son esas 4 ecuaciones. Una viene a decir que el origen del campo magnético no existe, sino que son corrientes circulares, luego es los fenómenos de inducción. Bueno, con esas 4 ecuaciones se define todo el electromagnetismo. Y desarrollando sobre esas 4 ecuaciones, operando, llegó a una conclusión, que es la ecuación de ondas del electromagnetismo, es decir, que era posible emitir ondas electromagnéticas. Gracias a eso se desarrolló después pues, la radio, la televisión, toda emisión de ondas electromagnéticas. Y la segunda conclusión fue que la velocidad de esa onda electromagnética, curiosamente, era 300.000 km por segundo, es decir, la velocidad de la luz. Consecuencia, la luz no es simplemente una onda, es una onda electromagnética, como cualquier otra onda electromagnética. Radio, televisión, rayos X, solo que con una frecuencia en concreto que es visible. Bien, pues puesto que se descubrió
gracias a esto, que la luz es una onda electromagnética y todas las ondas que se conocían hasta ese momento necesitaban un medio para propagarse. Por ejemplo, el sonido se transmite a través del aire o de los sólidos, las ondas del mar se transmiten a través del agua, las ondas en un muelle se transmiten a través del muelle, siempre necesitan un medio material sobre el que propagarse. Pues entonces dijeron, si la luz nos viene desde el Sol, las estrellas, por el espacio, tiene que haber algo en el espacio gracias al cual se transmita la luz. Entonces, ese medio se llamó éter. Y durante muchos años intentaron descubrir cómo era el éter, qué características tenía, y no lo lograron. No solo eso, sino que pensaban que el éter sería el sistema estático de referencia al universo. Porque en las ecuaciones anteriores de Galileo siempre se toma dos sistemas de referencia, uno que es móvil y otro que es estático. Por ejemplo, el tren se está moviendo, la estación es estática. No obstante, se puede pensar, sí, pero la estación se mueve porque la Tierra está rotando. Entonces, ¿qué es estático en la Tierra? Nada. Será el Sol, la parte estática, puesto que el tren se mueve respecto a la Tierra y la Tierra respecto al Sol. Pues tampoco, porque el sistema solar también se mueve dentro de la galaxia y la galaxia también se mueve en el universo. Entonces creían que este éter sería una especie de gas que llena el espacio, estático, y se podrían calcular todos los movimientos respecto a ese medio, ese éter, que es estático. Bueno, pues Michelson y Morley decidieron hacer un experimento y se trataba de calcular la velocidad de la luz respecto al éter. Entonces, la Tierra, mientras gira, y el sistema solar se mueve a través del éter. O se movería si existiera. Entonces, el hecho de moverse a través del éter significa que el éter para nosotros el éter está viniendo. Esto es como, por ejemplo, si vas en un día que no haga viento, coges una bici y te vas a 40 por hora y notas viento en la cara. Bien, ¿es el aire el que se mueve o eres tú el que se mueve contra el aire? Bueno, pues esto es lo que pensaban averiguar. Si la Tierra se mueve dentro del éter, para nosotros es como si el éter viniera hacia nosotros. Entonces, la luz que viaja no sería igual si nos encontramos hacia ella, por ejemplo, que si nos estamos separando. Si se suma el éter o no. Es decir, esto es como la filmina del coche. Es decir, si en lugar de lanzar una pelota, el pasajero del coche lanza un rayo de luz, no sería lo mismo lanzar el rayo de luz hacia adelante que hacia atrás. El coche sería la Tierra, el paisano que está quieto sería el éter. Entonces, ¿cómo sería la luz si vamos hacia adelante o hacia atrás? Esto también se puede entender como remar contra corriente o a favor de la corriente. Si tú estás nadando contra corriente, vas a menos velocidad que si nadas a favor de la corriente de un río. Bueno, pues esto hicieron Michelson y Morley. Entonces diseñaron este experimento en el que desde la izquierda sale un rayo de luz, choca contra el espejo semi-transparente que está en medio y la luz se divide en dos haces. Uno sigue hacia adelante, es el rayo verde de la figura, y otro se refleja hacia arriba, que es el rayo azul. Ahí choca con dos espejos, cada uno de los rayos, y vuelven hacia atrás. El rayo verde chocaría con la parte semirreflejante e iría hacia abajo, y el rayo azul lo atravesaría y también iría hacia abajo. Bien, entonces en el detector que está abajo,
lo que se notaría es la diferencia de tiempo que tardó la luz en llegar por ambos caminos. ¿Cuánto tardó la luz en horizontal? ¿Cuánto tardó la luz en vertical? Vale, como sabemos, si dos ondas llegan al mismo tiempo, son dos ondas que suben, bajan. Si llegan al mismo tiempo, llegan lo que se llama en fase. Es decir, las dos se suman y se ve pues más luz. Ahora bien, si suben, bajan, pero esta hace más camino y coincide que vuelve cuando una sube y la otra baja, lo que hacen las ondas es restarse. Mientras una sube, la otra baja. Y entonces se restan y ahí se vería oscuridad. Bien, pues entonces montaron este experimento, orientaron un eje a lo largo de la trayectoria de la Tierra, el otro en perpendicular, y dijeron, si uno va más rápido que el otro, se vería una interferencia. Y lo que descubrieron, para su sorpresa, cuando pretendían medir la velocidad de la luz en el éter, es que podían orientarlo como les diera la gana, que el resultado era el mismo. Daba igual que el rayo verde fuera a favor de la rotación de la Tierra, como el azul, girando 90 grados, el resultado era el mismo. Conclusión de este experimento: no había ninguna diferencia de velocidad de la luz, tanto si fuera hacia adelante o hacia atrás, respecto a la traslación de la Tierra. Bien, esto desconcertó mucho a los científicos, a los físicos, y no encontraron ninguna solución, hasta que llegó Einstein en 1906 y dijo dos cosas fundamentales. Primero, las leyes físicas son iguales en cualquier sistema de referencia inercial. Recordamos lo que era un sistema inercial, el que va a velocidad constante o está quieto. Y esto es muy importante porque indica que no hay un sistema de referencia privilegiado en el universo. Tenemos que olvidarnos de que existe un éter quieto. Da igual quién se mueva. Es decir, para la persona que está en la estación, el tren se va. Para la persona que está en el tren, ella está quieta en el tren. Quien desaparece es la persona que está en la estación. ¿Quién tiene razón? ¿Está la estación quieta? No, la Tierra se mueve. ¿Está el Sol quieto? No, es que todo se mueve. Con lo cual no hay un sistema privilegiado que podamos decir, este es el origen de coordenadas del universo. Vamos a ver un vídeo de la película Top Secret, que hace un juego con los puntos de vista. Es un tren que está en la estación, da la salida. Vale, aparte de la coña de la escena, lo que pone de manifiesto es que si estás dentro del tren y no hay nada que te diga que eres tú el que se mueve, por su simple punto de vista, no sabes si es el tren el que se mueve o es la estación en la que se va. Bien, el segundo postulado de Einstein es que la velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas. Y esto acabó por romper la cabeza a todos los físicos del momento. O sea, volviendo al ejemplo del tren, si una persona lanza una pelota hacia adelante dentro de un tren, Galileo decía que las velocidades se sumaban o se restaban si el movimiento es contrario. Para Einstein no. La velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas de referencia. O sea, si la persona que está dentro del tren enciende una lámpara, ese rayo de luz, esa onda, viaja a la velocidad de la luz. Si el tren se mueve, según la teoría clásica, la chica de verde que está en el andén
tendría que haber un rayo de luz que viaja a la velocidad de la luz en el vacío más la velocidad del tren. Einstein dice que no. La velocidad es igual tanto para el que está dentro del tren como para la persona que está fuera. ¿Por qué dijo esto? Pues porque lo demostraron Michelson y Morley, que la velocidad era la misma, daba igual si se movieran para adelante que para atrás. Pero claro, esto lleva otra consecuencia muy importante. ¿Cómo es posible que el rayo de luz haya avanzado más distancia, puesto que el tren se mueve, según el espacio igual a la velocidad por tiempo, si la velocidad es la misma? O sea, el rayo de luz sale de la linterna, viaja a la velocidad de luz en un cierto tiempo y recorre una distancia dentro del tren. Para la persona que está fuera, ve la misma velocidad, el mismo tiempo, pero la distancia que recorrió es mayor, puesto que el tren se ha movido. Y eso es lo que volvía locos a todos. Y Einstein dijo, pues muy fácil, si la distancia, si el espacio recorrido es distinto, pero la velocidad es la misma, entonces es que el tiempo que pasa para los dos observadores es distinto. Y eso ahí ya les reventó la cabeza a los científicos de la época. Porque hasta ese momento, durante toda la humanidad, todos pensamos que el tiempo pasa al mismo ritmo para todos. Es decir, tu reloj y el mío marcan la misma hora, a no ser que sean defectuosos. Los días son días, las horas son horas, los segundos son segundos. Pues Einstein dijo que no, que el tiempo es relativo. El tiempo puede pasar más rápido o más lento, según el sistema de referencia. Entonces, no hay un sistema privilegiado, todos son válidos, no hay éter y no hay ningún sistema de reposo en el universo. Y todos los sistemas de referencia son válidos. No existe ningún sistema de referencia que puedes decir, este está quieto y voy a ver lo que ves en el movimiento. No, todos son válidos. Ya tenemos que olvidarnos de qué está quieto y qué no está quieto en el universo. Una consecuencia de que la velocidad de la luz sea igual para todos los sistemas de referencia es que el tiempo cambia, la dilatación del tiempo. Entonces, un ejemplo. Estamos en la Tierra, una nave sale a la velocidad v igual a c metros, es decir, a la mitad de la velocidad de la luz, 150.000 km por segundo, y a medida que se va, emite pulsos de luz. O sea, encienden una linterna cada segundo. Pulso de luz, pulso de luz, pulso de luz. Entonces, para el piloto de la nave, está emitiendo un pulso cada segundo. Entre dos pulsos pasa un segundo. Para la persona que está en la Tierra, el primer pulso es de un segundo. Ahora, a medida que se mueve, el segundo pulso, cuando emite el segundo pulso, ya pasó un segundo. Entonces, la Tierra, esa luz, tiene que viajar desde la nave hasta la Tierra. Con lo cual, la persona que está en la Tierra tiene que esperar el segundo de luz, el intervalo de un segundo, que nota el piloto, más el tiempo que le lleva a llegar eso a la Tierra. Que como va a la mitad de la velocidad de la luz, pues es medio segundo. Por tanto, si el pulso de luz en la nave duró un segundo, en la Tierra tardó un segundo y medio. Siguiente segundo. La nave ya viajó otros 150.000 kilómetros. Hace el segundo pulso de luz, es decir, para el piloto ya pasaron 2 segundos, pero es que ese pulso tiene que viajar a la Tierra hasta que la persona en la Tierra vea ese destello. Como ya está a 300.000 kilómetros, pasa otro segundo más. Por tanto, un pulso, 2 pulsos, para el piloto son 2 segundos. Un pulso, 2 pulsos más el tiempo que le lleva a llegar a la Tierra, son 3 segundos para la Tierra. El tiempo es distinto. Bien, Lorentz, un matemático,
desarrolló unas transformaciones de coordenadas en base al experimento de Michelson-Morley para explicar la diferencia obtenida, y luego las usó Einstein en su teoría. Las transformaciones de Lorentz son el equivalente relativista a las transformaciones clásicas de Galileo. Lo que hacen es decir, si una coordenada de un punto x y z respecto a un sistema inercial que se mueve, ¿cuál serían las coordenadas x y z respecto a otro sistema que está estático? Eso decía Galileo. Bien, la transformación de Lorentz usa ya cuatro coordenadas, x y z y el tiempo, porque ahora el tiempo es una coordenada más. Entonces tenemos las coordenadas x0, y0, z0, t0 respecto al sistema en movimiento, y x, y, z y t respecto al sistema, digamos, estático o otro sistema. Bien, son más complicadas que las que tenemos aquí, solo que lo que nos interesa en este momento es cómo interpretan los dos observadores, uno que se mueve a velocidad relativista y otro que está en otro sistema, el paso del tiempo y la distancia. Entonces, despejando y operando, llegamos a estas tres simples ecuaciones que nos indica la primera. La persona en movimiento, según el esquema sería Marta, que está en un tren que va a una velocidad muy alta. Para ella el tiempo que pasa entre dos instantes de tiempo, el intervalo de tiempo, t sub 0, ¿cómo lo percibe Juan? Lo mismo con la distancia. Si Marta mide una distancia, ¿cómo la mide Juan? Que sería x. Lo mismo con la masa. Distinguimos magnitud propia, que es la del propio observador. Por ejemplo, el reloj de Marta. Para Marta mide el tiempo propio. El reloj de Juan. Para Juan mide también el tiempo propio, para él. Y si cruzamos los tiempos, es decir, Marta, si ve el reloj de Juan, es un tiempo impropio, mientras que si Juan ve el reloj de Marta, es un tiempo impropio. Digamos que magnitud propia es cualquier cosa que mida un observador en un sistema que se halla en reposo respecto a ese objeto. Bien, pues las tres ecuaciones tienen un factor que se llama factor de Lorentz, gamma. Tenemos ahí la fórmula, 1 partido por 1 raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado. V es la velocidad a la que se mueve el sistema, c es la velocidad de la luz, y por tanto aquí lo importante es la relación entre la velocidad del sistema y la velocidad de la luz. A velocidades bajas, v respecto a c es muy pequeño, por tanto v entre c es casi 0, y gamma es prácticamente 1. Si gamma es 1, en las ecuaciones t es igual a t sub 0, x igual a x sub 0, masa igual a masa sub 0. No hay ninguna diferencia. Por esa razón, en la Tierra apenas se notan, hasta el siglo XIX, no se notaban los efectos relativistas, porque no se alcanzaban estas velocidades. Pero pues, hay partículas que viajan cerca de la velocidad de la luz, o después de mucho tiempo pues, también se nota. Bien, si la velocidad v es cercana de la luz, a partir del 40% más o menos, es decir, si v entre c es 0,4, 0,5, 0,6 hasta casi 1, entonces gamma va a ser mayor que 1. Ahí ya se nota. Bien, vamos a poner varios ejemplos. En la primera, lo que se nota si gamma es mayor que 1 es que el tiempo se va a dilatar, va a ser mayor. En la segunda ecuación, la distancia medida a lo largo del movimiento, según el esquema, el eje X, se va a contraer, por eso se llama contracción del tiempo. Y la masa también se va a dilatar. Es decir, que a medida que aumenta la velocidad, la masa
del objeto que se mueve aumenta respecto al observador estático, lo que hace que sea imposible alcanzar la velocidad de la luz, puesto que cuanto mayor masa tenga, más difícil va a ser acelerar ese objeto. Al final va a ser una masa infinita y es imposible acelerar algo que tiene masa infinita. Consumiría toda la energía del universo. Y ni así. Vamos a ver varios ejemplos. En el primero es la famosa paradoja de Einstein. Son dos gemelos que se separan. Uno va a hacer un viaje interestelar mientras otro se queda en la Tierra. El que viaja va a una velocidad muy elevada, 0,99 veces la velocidad de la luz. Entonces, cuando pasan 10 años, medidos por el reloj de la nave, según el gemelo que está en movimiento, ¿cuánto ve, piensa, percibe que ha pasado el tiempo en la Tierra? Entonces, en este caso, como los 10 años están medidos por el reloj de la nave, 10 años es el tiempo propio de la nave. T sub 0, 10. El factor gamma se calcula y entonces T es cómo percibe el tiempo, ese mismo tiempo, el hermano de la Tierra. Entonces, para el hermano que se quedó en la Tierra, los 10 años de la nave son 70 años, haciendo los cálculos. Por eso se dice que envejece más el de la Tierra. Y vamos a ver ahora la paradoja. ¿Qué sucede si medimos el tiempo de la Tierra? Bueno, pues si el hermano de la Tierra mide 10 años, ¿cuánto ha pasado para el de la nave? Bueno, pues como ahora el tiempo propio es el de la Tierra, T sub 0 son 10 años medidos en el reloj de la Tierra, T es el tiempo que pasa para el observador de la nave y la fórmula es la misma. Es decir, 10 años para el observador de la Tierra son 70 años para el de la nave. Paradoja. De ahí el nombre de que es la paradoja de los gemelos. Bien. Realmente tiene sentido porque como no hay un punto de vista absoluto en el universo, lo típico era pensar, en la Tierra está quieto, el que viaja es el que se mueve. Pues no, relatividad. Para el que está en la nave, su hermano de la Tierra se está alejando. Es decir, ¿quién dice quién se mueve y quién no? Relativamente, él ve que la Tierra se aleja. Entonces, la transformación no es la misma, es simétrica. Él dice, yo estoy quieto aquí con mi reloj que funciona de maravilla, y mi hermano, que es el que está en una Tierra que se está alejando, es el que mide mal, y mide 70 años. Bueno, esta diferente medición del tiempo realmente no sería así, porque para comprobar quién tiene razón, la nave debería volver a la Tierra y comparar los relojes. Bueno, pues en el hecho de ir y volver significa que la nave tuvo que frenar en algún momento, cambiar la dirección de movimiento y volver. Con lo cual ya no sería un sistema inercial, la cuenta no sería tan fácil como esta. Se resuelve con la teoría de la relatividad general, o es mucho más complicado, pero bueno, quien tiene razón es el de la Tierra. Envejece más el de la Tierra. Y ahora vamos a ver la contracción de la longitud. Siempre recordemos que el subíndice 0 indica la medida que toma un observador que está en reposo respecto a ella. Si se va, tanto la varilla como él, entonces la medida ya es impropia. Entonces, un ejemplo. Un pasajero de un tren mide el alto y el largo del vagón, 2,3 y 87 metros. La pregunta es, ¿cuánto mide el vagón medido por el pasajero si está parado en la estación? Bueno, pues el pasajero está dentro del vagón
Lo mide 87 metros. Fácil. ¿Cuánto mide el vagón según el mismo pasajero cuando viaja a 100.000 km por segundo? Pues como el pasajero está dentro del vagón, está midiendo algo que está en reposo respecto a él, no hay ninguna variación. Sigue siendo 87 metros. Y ahora, un observador que se quedó en la estación y ve que el vagón se aleja a esa velocidad, bueno, pues entonces sí que cambia la cosa. Como está en movimiento relativo, lo que mide el observador que se quedó en la estación, hay que aplicar la transformación de Lorentz. Entonces, x sub 0 son los 87 metros que se miden en estado de reposo relativo. Se aplica la raíz cuadrada del factor gamma y resulta que es 81,78 metros. La distancia se contrae. ¿Y si baja a 200 por hora? Pues mira, en este caso, como la velocidad es tan pequeña, el factor de Lorentz es casi 1, con lo cual no va a haber ninguna diferencia, tanto si son 87 metros. Y ahora vamos a complicar el asunto. Tenemos dos personas. Bueno, antes de nada, decir que siempre lo que se acorta es la dirección del movimiento. En los casos anteriores, el alto del vagón, que decía que era 2,3 metros, siempre son 2,3 metros. Da igual la velocidad. ¿Por qué? Porque viaja en una dirección, pero el alto es en la dirección ortogonal, 90 grados. Solo se contrae la dirección del movimiento. Bien, segundo ejemplo. Dos personas tienen ambas una vara de 1 metro de largo. Están juntas, las dos miden igual, 1 metro. Una de ellas se sube a una nave que va a la mitad de la velocidad de la luz. ¿Cuánto mide la vara de la nave medida por el propio viajero dentro de la nave? Pues como sigue teniendo la vara al lado, está en reposo relativo, sigue siendo 1 metro. ¿Cuánto mide la vara de la nave según el punto de vista de la persona que se quedó en tierra? Aquí sí que hay contracción de longitud. Entonces se aplica la fórmula. X sub 0 es la medida propia, es lo que medía la vara en reposo. Se aplica la raíz cuadrada y el resultado son 87 centímetros, es decir, más pequeña. Siempre se ve más pequeña. ¿Cuánto mide la vara de la Tierra respecto al observador viajero? Pues lo mismo. Da igual que sea la vara la que se separa del observador como el observador el que se separa de la vara. El resultado es lo mismo. Es decir, la ecuación la misma de antes. La vara medía 1 metro, x sub 0 sería 1 metro. El observador de la nave no está en reposo respecto a esa vara, puesto que la vara se quedó, él se fue, entonces está en movimiento relativo, se aplica la fórmula, 87 centímetros. ¿Y cuánto mide la vara de la Tierra respecto al mismo observador de la Tierra? Estos están en reposo, uno respecto al otro, 1 metro. Y otra conclusión a la que llegó Einstein, después de aplicar las transformaciones de Lorentz y el concepto de energía, es que en reposo todo cuerpo tiene energía. Según la teoría clásica, la energía cinética es igual a 1 medio de mv cuadrado. Un cuerpo que tiene velocidad tiene energía. Eso se nota cuando te dan una bofetada, es decir, la mano en movimiento tiene energía y cuando impacta, pues notas esa energía. Cuanto mayor masa y mayor velocidad, más energía. Vale, pero en reposo tiene energía. Entonces, llego a la conclusión de que si un objeto en reposo tiene energía, debido a su masa, según esa ecuación, la ecuación más famosa de la historia, diría yo, es que por el simple hecho de tener masa, tiene energía. O lo que es lo mismo, la masa y la energía son equivalentes. Y más allá, la masa se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en masa. Eso voy a explicar de dónde sale la energía de las estrellas, y es porque en las estrellas se está destruyendo masa para producir energía, con lo cual todas las estrellas tienen un tiempo de vida finito. Cuando se les acabe la masa y hayan
expulsado toda su energía, pues se morirán, se acabará el combustible. Y eso permitió también el desarrollo de la energía nuclear, porque entendieron, gracias a esto, que si fisionaban un átomo, uranio o plutonio, en dos, la masa que desaparecía se convertía en energía, y era mucha energía, como se comprobó en los ensayos nucleares para la primera bomba atómica. Y al revés, se puede crear nuevas partículas, y esto es lo que sucede en los aceleradores de partículas de Ginebra, del CERN, en que aceleran partículas, aceleran hasta que consiguen mucha energía cinética, y cuando impactan, toda esa energía se transforma en otras partículas que van apareciendo. Y hasta aquí la relatividad especial, que solo trata de velocidades. Einstein estuvo pensando durante mucho tiempo cómo meter la fuerza de la gravedad en su teoría. Y tardó unos cuantos años, hasta el 1917 creo que era. Y un día, o después de mucho pensar, según Einstein dijo que tuvo la idea más feliz de su vida, y fue comparar la aceleración con la sensación de gravedad. Por ejemplo, estás en un ascensor cerrado, sin ver nada del exterior. El ascensor arranca y empieza a subir. La sensación que tenemos es que nos aplastamos contra el suelo. Y entonces puedes pensar, ¿qué ha sucedido? ¿El ascensor sube o es que de repente hay algo que me atrae hacia el suelo? Por ejemplo, tengo unas botas metálicas. ¿Cómo sabes si el ascensor está subiendo o si es que han activado un campo magnético que me atrae las botas hacia el suelo? A priori no se puede saber. Un coche dando una curva. Si hay una curva hacia la izquierda, la tendencia es irse hacia la derecha. Eso notamos que es una curva porque lo vemos a través del cristal. Pero si es la caja de un camión, estás sentado en la caja de un camión y de repente te mueves hacia la derecha, puedes pensar, estoy dando una curva. O también puedes pensar, el camión ha volcado y me estoy cayendo hacia un lado. ¿Cómo se puede saber? No se puede saber. Entonces Einstein dijo, si no hay forma de distinguir la gravedad de una aceleración, entonces es que la gravedad también es una fuerza ficticia, como la inercia. Es decir, si estás en un coche y notas que te vas hacia el exterior de la curva, parece que alguien tira de ti, cuando no es cierto, o pensamos que no es cierto. Es la inercia de seguir con el movimiento la que hace que parece que te muevas. Entonces dijo, vale, entonces esto quiere decir que el espacio está curvado. Es decir, cerca de objetos con mucha masa, como en este ejemplo, la Tierra, con toda su masa, deforma el espacio alrededor. De forma que la Luna, que vemos aquí también en la imagen, no es que esté atraída hacia la Tierra por una fuerza de la gravedad, sino que como el espacio está curvado, pues cae hacia ahí. Es una representación en 3 dimensiones cuando su concepto realmente son 4 dimensiones. Es largo, ancho, alto y el tiempo. Entonces para él la gravedad es ficticia. Eso implica, por cierto, que si no es la fuerza de la gravedad que decía Newton la que atrae los cuerpos con masa, si es el espacio el que está curvado en presencia de objetos con masa, significa que la luz también sufre la atracción de la gravedad. Cosa curiosa, porque la luz no tiene masa. Según Newton, la gravedad no podría atraer la luz, puesto que no tiene masa. Ahora bien, si el espacio está curvado, sí que caería por las pendientes del espacio-tiempo. Bien, y ahora vamos a las comprobaciones. ¿Cómo se comprobó esto? Pues si en el primer
dibujo. Si la luz que vemos, que viene desde una estrella, pasa cerca del Sol, el rayo de luz quedaría desviado por la acción del Sol, por la acción gravitatoria del Sol. Entonces, al hacer la curva, a nosotros nos viene desde una dirección ficticia, que como no sabemos distinguir los cambios de luz, nos parece que viene desde otro lado. Lógicamente, si tenemos el Sol delante, no vamos a ver a la estrella, la luz de la estrella, porque la luminosidad nos la daba. Entonces hubo que esperar a 1929, durante un eclipse total de Sol, en que la Luna tapaba el Sol por completo. Entonces se hizo la oscuridad, y entonces sí que se pueden ver las estrellas, y donde se supone que tenía que estar la estrella, que es la estrella negra ahí detrás del Sol, el Sol nos tenía que estar tapando la estrella, y sin embargo se vio la estrella en otra posición. ¿Qué significa eso? Que la luz había sido curvada por la atracción del Sol. En 1971 se comprobó experimentalmente la dilatación del tiempo. Entonces, ¿cómo? Con dos relojes muy precisos. Dos relojes atómicos de cesio, que son muy precisos. Dejaron uno en la Tierra y otro, el que vemos en la imagen, lo montaron en ese avión. Se dedicaron a viajar en el avión y al acabar comprobaron que un reloj se había retrasado exactamente o con un cierto margen de error dentro de lo que cabría esperar según las transformaciones de Lorentz, con lo cual quedó demostrada las transformaciones de Lorentz y por tanto la relatividad especial. Más comprobaciones son los muones, que son unas partículas que se forman al contacto de partículas que chocan con la atmósfera. Se forman muones que tienen una vida media muy pequeña, del orden de 10 elevado a menos 6 segundos. Eso está comprobado en laboratorio. Se crea un muón y de media duran ese tiempo en extinguirse. Bueno, pues resulta que esos muones que se forman en la atmósfera son detectados en la Tierra y no deberían detectarse, es decir, deberían extinguirse antes de llegar a la Tierra. Lo que quiere decir que para el muón que viene a mucha velocidad, el tiempo se le dilata, pasa más lento y por tanto puede viajar mayores distancias. O lo que es lo mismo, que la distancia que medimos nosotros, para el muón se acorta la contracción del espacio. Entonces, en su tiempo de vida, para el muón, en lugar de este espacio, ha recorrido este espacio y le da tiempo a llegar. Otra comprobación es la luz emitida por estrellas dobles. Las estrellas dobles son un par de estrellas que giran una alrededor de la otra a gran velocidad, como las voladoras de los gauchos argentinos. Entonces, la luz que emite una estrella cuando en su rotación se aleja de la Tierra respecto a la velocidad que se mide cuando se acerca a la Tierra es la misma. Y eso se nota, se mide por efecto Doppler. Otra comprobación son los acelerados de partículas. En Ginebra, el CERN, por ejemplo, una partícula que viaja a mucha velocidad emite radiación tanto hacia adelante como hacia atrás. Y esa velocidad, medida en laboratorio, es la misma. Con lo cual queda comprobada, una vez más, la teoría de la relatividad. Y esta es la conclusión de todo este tema. Básicamente es una. No hay un lugar de referencia privilegiado en el universo. Es decir, no podemos hablar de que una nave se está moviendo y nosotros estamos quietos. No. Cada observador tiene su propia verdad, su propio tiempo, su propia distancia, sus propias mediciones. Y una no es más válida que la otra. Es decir, no podemos decir que para el que viaja él ve mal la distancia de la nave. No. Él ve una distancia, tú ves otra, punto. Las dos son verdad.
Por cierto que esto también desarrolló una teoría filosófica que dice que, bueno, o paralelamente, que no hay una verdad absoluta. Tu verdad puede ser tan válida como la mía. Salvo las verdades universales, que bueno, ya se comprobarán. Y la segunda es eso. El tiempo pasa distinto para alguien que está en movimiento respecto a otra persona, las distancias se miden de forma distinta y el postulado fundamental, que es que la velocidad de la luz es la misma siempre. La mida quien la mida. En movimiento, en reposo, a más velocidad, a menos, la velocidad de la luz siempre es la misma.